Dios le bendiga en esta hermosa noche del Señor. Dios le guarde en el amor de Jesucristo. Te saluda tu hermano, el reverendo Manuel Tavares, pastor de la Iglesia Renovación Cristiana Incorporada, que radica en la avenida Agustín Ramos, calle 7136, en Isabel, allí frente a Mr. Special. Y en esta hermosa noche he sentido de Dios traerte palabra poderosa, para que tú entiendas que no estás solo en medio de ese problema. Y no sé cuál sea la guerra que el enemigo te haya levantado. Pero la Biblia nos relata que en una ocasión, según 1 Samuel capítulo 17, nos revela que se encontraban el ejército de Israel en un monte. Y en el otro monte, el otro monte estaba el ejército de los filisteos. Estos montes eran separados por un valle inmenso. Y la Biblia relata que del valle del monte de los filisteos descendió un gigante llamado Goliat de Gat, que lanzó un desafío contra el pueblo de Dios, contra el ejército de Israel. Y decía: manden uno que trabe combate conmigo. Si yo lo cojo y lo mato, ustedes van a ser esclavos de nosotros. Pero si él me coge y me mata, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que este gigante estuvo bajando 40 días de la montaña y no había respuesta del pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué? No hay efecto sin causa. Cuando nosotros empezamos a fallarle a Dios y nos descuidamos en la oración, en el ayuno y en la búsqueda, nos vamos debilitando espiritualmente. Y Pablo dice que esta lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y en aquel momento, tanto el rey Saúl como todo su ejército, ante el reto de aquel gigante, estaban temblando. Y no había forma. Un ejército que había peleado grandes batallas, un ejército que había tenido grandes victorias, hoy estaba temblando ante el desafío de un hombre. Yo no sé qué te ha hecho el enemigo, yo no sé cuál ha sido tu desafío en estos días. Es posible que tengas problemas en el trabajo, es posible que tu hogar esté a punto de sucumbir. Yo no sé lo que está pasando, pero siento que estás pasando por un desafío grande. ¿Y sabes qué le pasaba a Saúl? Pues yo dije, no hay efecto sin causa. Era que a Saúl se le había dado una encomienda de que fuera a la ciudad de Amalek y la destruyera, porque aquel pueblo de Amalek se había opuesto al pueblo de Israel cuando iba camino a la tierra prometida, y Dios había determinado ya destruirlo. Y el rey en aquel momento de Israel era Saúl, y Saúl tuvo la encomienda de salir hacia Amalek. Pero ¿sabes qué? Cuando llegó a Amalek, en vez de examinar las instrucciones que Dios le había dado, hizo lo que le dio la gana. Perdonó al rey. Dios había dicho que todo lo que había allí estaba en maldición. Se trajo las ovejas, las vacas para Israel. Y él pensó que había hecho la gran cosa. Hay gente que quiere ser más bondadosos que Dios. Y lamentablemente cuando Dios establece algo, quiere hacer algo, usted tiene que sujetarse y obedecerlo. Y cuando el profeta Samuel le fue a pedir cuenta a Saúl, Saúl le dijo: yo hice lo que Jehová me mandó. Pero ¿sabes qué? Samuel le dice: ¿qué es ese mugir que oigo de vacas y ese bramido de ovejas? Saúl, en vez de asumir responsabilidad como líder, dijo: el pueblo los trajo para sacrificarlos a Jehová en sacrificio. Samuel le dijo: se goza más Jehová en los sacrificios que en la obediencia, que en las ofrendas, por cuanto has desobedecido a Dios y no hiciste lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Sabes qué? Allí a Saúl lo destronaron. ¿Por qué te hago este recuento? Para que tú sepas por qué Saúl estaba temblando. Porque la palabra dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo dejó solo. Y un espíritu malo lo atormentaba.
Y tenía que venir David para que David tañera el arpa y aquel espíritu malo se fuera del lado de Saúl. ¿Sería que David tocaba bien el arpa? ¿Era un buen músico? No, era que había presencia de Dios en aquella adoración. Si tú vas a hacer algo para Dios, tienes que hacerlo con amor, ¿sabes? Dice la palabra que Dios bendice al dador alegre, no al que da refunfuñando. Hay mucha gente que se pasa criticando la obra de Dios y no aportan nada a la obra, pero se pasan negando todo. Y cada vez que cae un siervo de Dios, en vez de ayudar a levantar, dice, yo lo sabía que se iba a caer. Y como que muchas veces hasta queremos pisotearlo. Cuando la palabra dice, el que se crea firme, mire que no se caiga. Dios no me ha llamado aquí para señalar. Yo creo que yo perdería el tiempo en este video hablando de ustedes de los pecados de líderes y cosas. Porque eso son cosas que no edifican ni levantan a nadie. Yo sí puedo hacer un clamor por ellos, para que Dios lo levante de nuevo. Porque ¿sabes qué? El Dios que llamó a un pastor y hoy está apartado de Dios, ese llamado sigue en pie. Quizás tú piensas que no, pero Dios lo está llamando para que se levante. Porque cuando Dios nos señala con un propósito, en medio de la crisis, Dios quiere que nosotros nos levantemos y le sigamos sirviendo. Pero la respuesta de Saúl fue justificar su desobediencia y echarle la culpa al pueblo. Y ese era el resultado de lo que estaba pasando allí en el valle. Pero ¿sabes qué? Dios tiene siempre un día señalado para intervenir. Quizás estás pasando un problema que no has visto solución. Quizás estás esperando una respuesta que no ha llegado. Pero ¿sabes qué? Esa respuesta viene en camino. Y tú te agitas y te preocupas porque te pones nervioso. Pero el Dios que yo le sirvo no padece de los nervios. ¿Y sabes qué? Tiene una eternidad para cambiar las cosas. Es eterno, es infalible. Oh, qué lindo, mi Dios, alabado sea tu nombre en esta hora. ¿Y sabes qué? Es todopoderoso. Y Dios le tiene un día señalado al gigante. No iba a seguir más su ejército en vergüenza. Y sabe que allá en casa de Isaí de Belén, Dios le estaba preparando la medicina al gigante. Y allá le dice Isaí a su hijo David, David, quiero que vayas al campamento y le lleves estos quesitos a tus hermanos y este grano tostado. Y David, como hijo obediente, salió para el campamento. Pero sabes que hay cosas que pasan en la vida de uno que uno no las entiende. A veces conocemos personas y dicen, pero acá yo me encontré con esta persona aquí. Y mira, yo no sé, en un momento tú te das cuenta que puso un milagro. Quizás tú no pensabas ver este video esta noche, pero este video va a tocar tu vida y te va a levantar el ánimo. Y va a levantar tu fe. Y este video va a operar un milagro en tu vida, en tu casa y en tu familia. Porque ¿sabes qué? Dios tiene propósito en todo lo que hace. Y dice la palabra que los que aman a Dios, algunas cosas, no todas las cosas, le ayudan a bien. Los que conforme al propósito son llamados. Y cuando David se acercó al campamento, escuchó al gigante. David no titubeó, no tenía armas, no tenía espada, no era ni soldado. Sus hermanos estaban temblando los dos allí, el ejército. Y cuando él escuchó que aquel gigante, manden uno que trabe combate conmigo, si yo lo cojo y lo mato, ustedes van a ser esclavos de nosotros. Pero si él me coge y me mata, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Y la palabra de David fue, ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios vivo? Ese es Goliat de Gat. Y el rey ha dicho que el que lo mate, él lo va a colmar de riqueza, él lo va a colmar de honores. La familia no tendrá que pagarle contribuciones al rey. Y rápidamente David se presentó como voluntario allí para enfrentar a los gigantes. Rey, apareció un valiente. El rey se emocionó de la lidia, pero cuando vio a David tan pequeño, de baja estatura, le dijo, es muy joven. En otras palabras, no sirve. Hay gente que subestima a la juventud, ¿sabes? Y Dios está usando jóvenes poderosamente en este tiempo.
porque el poder no descansa ni en el viejo, ni en el adulto, ni en el joven, ni en el niño. Es Dios el que trabaja a través de nosotros. Simplemente somos instrumentos poderosos en las manos de Dios, si nos dejamos usar como Dios quiere usarnos. Y David le dijo, por eso dice la Biblia que este evangelio será predicado por testimonio. Rey, le dijo, cuando yo cuidaba las ovejitas de mi padre y venía un león o un oso y me cogía uno de los corderos, yo iba a la calle encima y se lo quitaba. Y si me hacía frente, ¿sabes qué, Rey? Yo lo mataba. ¿Sabes por qué, Rey? Porque Jehová estaba conmigo. Y allí mismo Saúl tuvo que quedarse acá y dice, vete y que Jehová sea contigo, porque conmigo no está. Él le quiso prestar hasta armadura y le dijo, no, David trata de ponerse, dijo, yo no estoy acostumbrado a estar con esto. Y esto yo lo comparo con la gente que se pasa pidiendo oración, pero no le oran a Dios. Cuando David le dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y dificultuosas que tú no conoces. Ese problema de matrimonio tuyo es nada delante de la presencia de Dios. Esa enfermedad que estás pasando es una oportunidad para Dios glorificarse. Pero tú tienes que venir creyendo, confiando. Los médicos pueden haber dicho lo que les dé la gana. Y respetamos a los médicos. Pero nosotros tenemos un médico por excelencia que nos dice en su palabra que Él crucificó toda maldición en la cruz del Calvario y que por su llaga nosotros fuimos curados. Cree en la palabra, confía en las promesas. Simplemente levántate en esta noche. Deja esa depresión ya. Vete a buscar ese trabajo mañana. Que sabes que se van a abrir puertas. Y te van a llamar de ese trabajo que estás esperando. Esa solicitud que estás teniendo, yo la voy a poner a coger ya mismo, ¿sabes? Y me vas a llamar para decírmelo. Pastor, estaba sin trabajo. Y me llamaron para nombrarme. ¿Y qué hizo David? Se fue delante del gigante. El gigante dijo, tú vienes a mí. Pero el gigante dijo, ven aquí que voy a coger tu carne y se la voy a echar a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Pero David dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Mire, sin espada le dijo, te voy a cortar la cabeza. Y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. No es de Manuel Tavares, no es del pastor tal ni del pastor cual. De Dios es el poder. Así que si en esta noche estás pasando un momento difícil, de Dios es el poder. No me mires a mí, mira a Cristo, ¿sabes? Solamente soy un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pero yo te voy a pedir que pongas tu mano sobre la computadora en esta hora. Y vamos a declarar un milagro. Vamos a declarar que ese hijo que se fue regresa. Que ese hijo que está atado en el vicio de droga va a ser libertado en esta noche. Y va a pedir tratamiento. Se va a levantar en esta hora. Esa esposa que se fue regresa. Ese negocio que estaba en bancarrota se levanta. Y ese desánimo que tienes desaparece en esta hora. Porque Dios te va a entregar una onda espiritual para que tú quebrantes todo poder del diablo que detiene tu vida y tu casa y tu familia. Padre Santo, Dios de la gloria, en esta hora yo te alabo y te bendigo, Señor. Siento en mi corazón, Padre, una necesidad grande en medio del pueblo. Hay gente que está enferma, Dios mío. Hay algunos que están desempleados, Señor. Hay hogares destruidos, Señor. Hay jóvenes perdidos en las calles, Señor, por lo cual tú derramaste la sangre que limpió sus pecados. Yo clamo porque ese poder tuyo, Padre, se manifieste a través de estos medios, Dios mío. Donde quiera me estén viendo, Padre, yo declaro una palabra de victoria, de salud y de fortaleza, Padre amado. Declaro que tú haces nueva todas las cosas y que la autoridad que estaba sobre David está sobre mí en esta hora, Señor, para quebrantar los poderes del diablo, para declarar cielos abiertos, para declarar bendición sobre muchos hogares que están en crisis, Padre amado, para declarar que tú bendices a cada amigo que me está escuchando, me está viendo, Padre. En el nombre de Jesús lo bendigo, Padre, y declaro una victoria gigante en cada familia que me está escuchando en los países que sea, Padre amado, porque tú eres el Dios
de los cielos y de la tierra, Padre de la gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud. Los de Venezuela, Dios los bendiga. Yo declaro que Dios levanta a Venezuela en este tiempo. Estás pasando un momento difícil, Venezuela, pero ¿sabes qué? Dios me muestra que vienen días de gloria para Venezuela. Dios me muestra que Dios va a estabilizar el gobierno, pero la iglesia tiene que seguir orando, ¿sabes? Porque Dios es el que quita reyes y pone reyes. Y yo bendigo a Venezuela desde Puerto Rico, porque tuve el honor de visitarla en una ocasión en el 77, y allí mucha gente buena en esa ciudad, gente que son como hermanos. Me acuerdo que yo le dije a un venezolano que era puertorriqueño y me dijo, tú no vengas con embuste, tú eres un caraqueño como yo. Porque los venezolanos de puertorriqueños nos parecemos, los latinos nos parecemos tanto. Somos una familia, somos prácticamente un mismo linaje. Y donde quiera que hay un latino, yo siento que está un puertorriqueño también. Mexicanos, Dios te bendiga. Costa Rica, Guatemala, Dios bendiga a estos países tan hermosos. Que no se me quede España, todos los países del mundo. Estados Unidos también, que hay tantos puertos hispanos pidiendo. No le teman a nada, Dios está con nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es su amigo y hermano de siempre, Pastor Manuel Tavares, está orando por ustedes para una victoria gigante. Si dos o más nos ponemos de acuerdo pidiendo algo, ¿sabes qué? Dios lo va a hacer. Y nuestra confianza está puesta en Dios. Dios le bendiga.